¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones para destacar el trabajo de nuestros hacedores culturales. Hoy nos acompaña Pablo Camogli. Permítanme leer una breve reseña de Pablo. Nacido en Oberá en 1976, es licenciado y profesor de Historia por la Universidad Nacional de Cuyo, técnico superior en periodismo. Fue corresponsal del diario El Territorio, ha trabajado en medios gráficos y digitales en Misiones, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. Y ha escrito artículos para diversas publicaciones, entre otras en la revista especializada Todo es Historia. Redactó los contenidos para la serie Batallas de la Libertad, realizada por el canal Encuentro de la República Argentina. Recibió el tercer premio en el concurso Cátedra Sanmartiniana del Instituto Nacional Sanmartiniano en 2007 y una mención en el Congreso de Historia Nacional organizado por el gobierno de la provincia de San Luis en 2008. Participó en la investigación y redacción del libro Misiones de Silvia Torres en el 94, es autor de Batallas por la Libertad del 2005, Batallas de Malvinas 2007, Batallas entre Hermanos 2009 y una nueva historia del cruce de los Andes, la obra del 2011. Hoy nos trae su más reciente trabajo. Pablo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, Claudio. Bueno, un gusto estar acá contigo y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos de padre y madre periodista, tu inclinación hacia el periodismo era casi inevitable. Sí, abuelo también. También. Sí. ¿Cómo surge en vos este bichito de empezar a trabajar en los medios y después vamos a ir a la parte literaria? No, desde siempre me crié en las redacciones. Desde muy chico la redacción fue el ámbito en el que me crié, porque bueno, muchas veces por cuestiones laborales los hijos suelen seguir a los padres. Sí. Las redacciones suelen ser espacios, o por lo menos lo eran, espacios poco abiertos, digamos, donde muchas veces uno acompañaba a sus padres. Mi abuelo tuvo el primer diario forestal que hubo en la provincia, que se llamó Diario Forestal, que lo hacía en su casa. Entonces, bueno, desde muy chiquito yo compartí toda esa realización casi artesanal de un medio de comunicación y después siguiendo acompañando a mis padres, cada uno en sus medios y en sus lugares de trabajo. Siempre el periodismo formó parte de mi vida y desde muy chico me interesó todo lo que era la información, leer los diarios, mirar las noticias, acompañando a mis padres. Y después, bueno, jugando, me fui volcando hacia el periodismo, porque, bueno, mi madre me hacía juegos. Cuando yo estaba aburrido, vivíamos en Buenos Aires en esa época, en un departamento muy pequeño, días de lluvia, no podía salir, y bueno, ¿qué hacemos con el nene? Bueno, imagínate una entrevista a Bocchini, y bueno, entonces yo tenía que imaginar las preguntas, o ella me hacía las preguntas, y yo respondía como que era Bocchini o Maradona, los personajes de la época. Sí. Entonces, jugando un poco es como que fui descubriendo esta beta profesional. Y también así empezaste a escribir en algunos medios. He visto hace poco algunas copias de algunas publicaciones tuyas cuando eras muy jovencito, en algunos medios nacionales. Sí, la posibilidad de tener los padres trabajando en los medios le permiten a uno tener más acceso a la posibilidad de publicar algunas cosas, siendo adolescente, cosas periodísticas, ¿no? O cosas casi de opinión, pero siempre con un tono periodístico, que por suerte tuve la posibilidad de publicarlo. Mi madre en una época tuvo una revista acá en Posadas que se llamó Revista Persona, que también me empezó a publicar algunas cosas. En esa época mi padre tenía un medio en Córdoba, que también me publicó los primeros escritos. Y bueno, ahí empecé a ver que había una metodología de expresión que me representaba, en la que me podía reflejar, en la que podía opinar lo que yo pensaba, y que bueno, más o menos era publicable eso, más allá de que yo era el hijo de los que estaban publicando, y que bueno, que por ahí va a ir un poco mi vocación profesional. Y en los últimos tiempos te estamos relacionando, te vemos aparecer en los medios ya en la faceta de escritor y muy imbuido y comprometido con la cuestión de la historia, ¿no? Sí. ¿Cómo viene a vos esa cuestión de escribir historia? Es en paralelo con el periodismo, porque a mí, bueno, la historia me gustó también desde muy chico, eso por ahí más influencia de mi padre, que me contaba historias de San Martín, de los granaderos a caballo, de la Guerra de la Independencia. Mis dos padres eran muy lectores, a mi padre le gustaba mucho la historia, me legó mucho eso,
Y a mí también, desde muy chico, me empezó a gustar la literatura vinculada con la historia. Si bien leía la literatura latinoamericana, los clásicos, García Márquez, Vargas Llosa, Galeano, etc., siempre leía cosas de historia desde muy chico. Cuando terminé el secundario, yo ya estaba trabajando como periodista y bueno, decidí estudiar periodismo porque entendía que ese iba a ser mi camino profesional, que era la alternativa más rápida de trabajo, era a través del periodismo, pero siempre seguí inclinado hacia la historia como lectura. Inclusive hice cursos de historia, en Buenos Aires, en algunos lugares que se podían hacer. Empecé en un momento la carrera de historia acá en Humanidades, que bueno, no la pude continuar. Siempre la tuve ahí como una posibilidad latente, como una preocupación importante en mi vida, los temas históricos. Y después, por cuestiones de la vida, tuve la oportunidad de hacer la carrera de historia cuando me fui a vivir a Mendoza, en el año 2004. Que bueno, empecé la carrera un poco para decir, bueno, me anoto, me inscribo, veo qué puedo hacer. Y por suerte, bueno, pude ir avanzando en la carrera, hacerla, y recibirme de profesor y de licenciado. Y sí, a través de los libros y las publicaciones, ya mucho más volcado a la historia, aunque trato de congeniar un poco las dos cosas. Creo que son dos profesiones muy vinculadas, el periodismo y la historia. Eso te iba a decir, te iba a preguntar si a la hora de escribir y a la hora de meterte en el camino de una figura como la de Andresito, o como la de San Martín, o como la de Belgrano, o como de cualquiera de nuestros próceres, ¿el periodista queda de lado o también está metiendo ahí su mirada, su seguimiento periodístico? Es que, digamos, la metodología de investigación de un periodista o de un historiador son similares. Uno busca fuentes, busca los datos concretos, busca documentos que sustenten lo que uno está diciendo. El periodista los busca en el presente, en los ministerios, en las oficinas públicas, en informes, etc. Y el historiador los busca en el Archivo General de la Nación, o en el Archivo de Casa de Gobierno aquí en la provincia. Hay una metodología que es similar. Lo que es distinto es el objeto de estudio, porque el periodismo se ocupa de la actualidad y el historiador se ocupa de cosas que ocurrieron en el pasado. Ahí ya hay un objeto distinto y eso genera algunas diferencias en cuanto al método. Pero creo que son profesiones bastante vinculadas, muy relacionadas una a la otra, y por eso creo que puedo ir haciendo las dos casi en simultáneo o tratando de congeniarlas. Yo me dedico mucho a la difusión histórica porque creo que es importante que los contenidos históricos que se generan en una investigación, en un libro o en una tesis para obtener algún grado universitario, es importante que eso se traduzca a una forma de comunicación que le permita a la mayoría de la gente poder acceder a ese conocimiento y no que ese conocimiento termine encerrado en un ámbito académico, porque me parece que la función que tenemos los que hacemos ciencia, en este caso, bueno, ciencia histórica, es que ese conocimiento se difunda y que le sirva a la sociedad. Y el conocimiento histórico yo creo que es muy importante para las sociedades, para entender de dónde vinieron, qué son, por qué son como son, por qué somos lo que somos, en definitiva, los misioneros, y mucho más en este momento, en esta época en la que estamos revalorizando tanto lo nuestro, nuestra historia, por lo menos una parte de nuestra historia, que creo que es importante generar una forma de comunicación que ese contenido académico que se ha generado llegue a través de los medios de comunicación, de las radios, los diarios, la televisión, a la mayor cantidad de gente posible.